Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio a través del método de nodos. Para ello vamos a encontrar los nodos principales y el nodo de referencia. En este caso nosotros vemos que las ramas poseen elementos, que en este caso son resistencias, y que terminan o que más bien se conectan a través de este nodo, que vendría a ser en nuestro nodo A, y también en este nodo de aquí, que vendría a ser nuestro nodo B. El nodo A conectado a la resistencia 1.8, 2.2 y 470. Obviamente estos vendrían a ser en ohms. De la misma manera, el nodo B está conectado con el 2,2 kiloohms, 1.5 kiloohms y 3.9 kiloohms. El nodo de referencia va a tener un voltaje de cero por las leyes que nosotros ya conocemos. Así que vamos a calcular el nodo A. Para esto tenemos primero las leyes de corriente de Kirchhoff, que quiere decir que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente n es igual a cero. Toda la suma de las corrientes va a ser igual a cero. Y también nos vamos a basar en la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, si despejamos de ahí, tendríamos que la corriente I1, la corriente que viene por aquí, sería igual a la corriente que proviene de toda esta rama de aquí, o más bien el voltaje sobre la resistencia de este de aquí, menos el voltaje del voltaje del nodo sobre la resistencia. Teniendo de esta manera el voltaje que sale menos el voltaje que entra. Tendríamos V menos VA, que vendría a ser el voltaje de salida menos el voltaje de A, sobre 1.8. Menos, más sería de la fórmula, tendríamos el voltaje de aquí, el voltaje para la parte de arriba en la resistencia de 470 ohms, menos el voltaje de A. Pero nosotros sabemos que el voltaje de aquí es cero, el voltaje que proviene de aquí es cero. Por tanto, nos quedaría simplemente el voltaje de A, teniendo que el voltaje de A es menos A sobre 0.47. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es dividir todas las resistencias para 1000. Ahora les vamos a sumar el voltaje, perdón, la corriente que viene de la parte de acá, de la parte derecha del nodo. Pero si nosotros nos damos cuenta, de esta parte derecha proviene otra corriente del nodo B. Por tanto, la corriente de aquí va a ser igual al voltaje del nodo B sobre la resistencia que tienen en común. VB, que vendría a ser el voltaje de B, sobre 2,2. Como ya les dije, todo esto va a estar dividido para 1000. Todas las resistencias estarán divididas para 1000. Y ahora menos, ya tenemos lo de aquí, menos VA sobre 2,2. Esto de aquí está relacionado de la misma manera que aquí. La corriente que entra sobre la corriente que sale. En este caso entra la corriente proveniente del voltaje VB y sale la corriente proveniente del voltaje VA. Entonces, entrada menos salida. Y tendríamos esta definición de aquí. Ahora lo que procede es simplemente álgebra. Empezamos a dividir y reemplazar cada uno de los valores. En este caso, nos quedaría de esta forma y así también vamos a agrupar términos semejantes. Si es mucho más fácil trabajar con fracciones, se hace. En este caso hemos escogido utilizar decimales. Y tendríamos nuestra primera ecuación proveniente del nodo A. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso para el nodo B. En este caso tendríamos la corriente que entra por el nodo A menos la corriente que sale por el nodo B. En este caso tendríamos A sobre 2,2 menos B sobre 2,2, que es lo que tenemos justo aquí. Ahora, para este caso de aquí tendríamos VC sobre la resistencia 3,9 menos VB sobre la resistencia de 3,9. Pero 0 dividido para 3,9 nos daría 0, entonces no es la necesidad de colocarlo. Y solo colocaríamos menos B menos VB sobre 3,9 y tendríamos este valor de aquí. Ahora lo vamos a hacer con la rama de la derecha. Ingresa por aquí una corriente positiva proveniente de un voltaje de fuente de 8 voltios, y esto sobre la resistencia 1.5. Entonces tendremos 8 dividido para 1.5. Y la corriente que sale es nada más que VB sobre 1.5. Menos VB es 1.5. Procedemos a hacer el álgebra correspondiente para tener nuestra segunda ecuación. Y tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Por tanto, podemos hacer el reemplazo o utilizar alguna de las herramientas externas y así tendríamos un voltaje de VA es igual a 2,8237 volts y VB es igual a 4,8118 volts. Y con eso tendríamos todo nuestro ejercicio resuelto.